Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Qué interesante este evangelio de San Lucas. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Según la interpretación, ¿verdad?, de San Lucas, como decía el cardenal Martini, ya hemos repetido tantas veces, pero importante que volvamos a mirar y a entender qué se refiere directamente entonces para el cristiano avanzado, es decir, que ha crecido, que ha pasado ya todo un camino de preparación, es decir, San Marcos es como una introducción a la vida cristiana. Luego tenemos ya a San Mateo, luego a San Lucas y por último el Evangelio de San Juan. Ciertamente que el Evangelio de San Juan ya es un evangelio para los teólogos, por decirlo de una manera. La reflexión es muy profunda y la reflexión que ya nos va mostrando que se ha hecho un camino, que ya estamos metidos dentro de toda esa revelación del Señor a través de su pasión, muerte y resurrección, pero la comunidad que va comprendiendo y entendiendo cada vez mejor la realización del plan de salvación, es decir, de todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Entonces, queridos amigos, estábamos mirando nosotros los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Vamos a volver a mirar un poco este cántico de Zacarías. Estamos en el capítulo 1, del 68 al 79. Este capítulo nos ofrece el mismo tema que tenían las palabras ya de María en el capítulo 1, 46 y 55, es decir, del Magnificat. El mismo tema. Se alaba a Dios porque amanece para el hombre la existencia verdadera, es decir, está llegando la salvación, está despuntando el alba, ya es ahí, de verdad, un ser y vida que no acaba, un mundo nuevo. Este es entonces el tema muy importante, esto es lo elemental y fundamental que encontramos. Miramos un poco desde el capítulo 1, ciertamente, de San Lucas. Estamos comenzando nosotros nuestra reflexión desde los versículos que comienzan con los versículos 68 al 79, que nosotros conocemos como el Cántico de Zacarías. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Aquí comienza a bendecir el bendito. Mi alma bendice al Señor, mi alma glorifica el nombre del Señor. María, lo mismo, por eso dice el tema ya repetido, pero que es importante desde una visión. María, después de
recibir nada más y nada menos que el anuncio de Dios mismo a través del ángel Gabar, fuerza de Dios, es decir, el que fecunda la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora también Zacarías proclama también la grandeza de Dios, porque Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Vuelvo a repetir entonces este tema de la redención, este tema de la visita de Dios para con su pueblo. Y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordia y a la ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ese es entonces el canto de Zacarías, que, como decíamos recién, vuelve a repetir el mismo tema que nosotros ya habíamos escuchado y habíamos proclamado con el cántico de María, con el Magnífica, desde los versículos 46 al 55. Todo en este canto de Zacarías, y su esperanza se mantiene en el nivel del judaísmo. Atención, esto es importante recordar, y claro, porque está mirando todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho, todo lo que es promesa dentro del Antiguo Testamento. Es decir, el autor sagrado inteligentemente va mirando, va recordando las promesas de Dios, qué es lo que Dios está regalando para con su pueblo, y desde ahí entonces poco a poco, ya hay señal de lleva. Y mandu ajena, güero mandu aje, y peñan de yara, y maco peñan de jaupealo y cota ajena. Y Zacarías lo que está haciendo, recordando, incluso el nombre, ya hemos dicho y varias veces ya hemos también estudiado sobre esta terminología. Zahar es un verbo en hebreo que significa recordar, Zahar. Ya significa Yahvé, el apostrofado del nombre de Dios. De ahí vienen los nombres, ¿verdad? Ya, que terminan siempre, significa Yahvé. Por ejemplo, Zahar Ya, como aquí en este caso, Dios Yahvé, que recuerda. Yahvé que se recuerda de que de su santa alianza. Jopea la güero sapucaya, jopea la güero manduá, jopea la ñepunúa, o purajei ayeva, ajeína, Zacarías. Vuelve a recordar Dios, su misericordia, su amor, como lo había prometido. Ahí manduájina, opear entonces, ojo llega. Se va al Antiguo Testamento y toda la temática del Antiguo Testamento vuelve a decirnos aquí y ponernos al tapete. Volvemos enseguida con más bien de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los Gálatas. La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad. Pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios de ¿me gusta o no me gusta? Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro. Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres,
nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que allí están las ministras de los enfermos. La hija de la Madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. La Red Mundial de Oración del Papa ha presentado oficialmente en el Vaticano la app Click to Pray 2.0. Es una actualización de la plataforma de Internet para rezar con el Papa. La versión original nació en 2016 como un modo de ayudar a rezar por la misión de la Iglesia y los desafíos de la sociedad. Rezar unos por otros no es una pérdida de tiempo, como a veces podemos pensar, igual que no es una pérdida de tiempo pasar un rato en silencio junto a un ser querido o un enfermo. La app quiere ser una herramienta para ayudar a los católicos a implicarse activamente en el proceso sinodal que acaba de comenzar. Es tan inteligente y creativo hacer este proceso también en los medios digitales para que todos en distintos momentos de la jornada, en distintas lenguas, en distintos lugares del mundo, en una manera simple y fácil para el usuario, pueda sumarse a la oración y sentirse parte intrínseca, estar en el núcleo de un proceso sinodal. La aplicación Click to Pray 2.0 permite seguir la cuenta oficial del Papa Francisco para estar al tanto de sus intenciones de oración de cada mes. Además, esta última versión incluye una escuela de oración con consejos y con recursos para enriquecer la propia oración. También es posible diseñar una agenda de oración personalizada. La agenda de oración permite a los usuarios de Click to Pray organizar los tiempos y los contenidos con los que deseen orar, según su sensibilidad, sus gustos, sus necesidades. Click to Pray ya ha llegado a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. La app está en 7 idiomas y puede descargarse gratuitamente en las principales plataformas. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese
in particolare gli studenti dello Studium de Notre-Dame de Vie, i membri dell'Equipe Notre-Dame, i giovani di Bon-Saint-Chamblay e i fedeli della parrocchia di Martigny in Svizzera. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres
amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos con este evangelio tan interesante que nos trae el evangelista y nos muestra cómo es que aquí se presenta directamente el evangelista, ¿verdad? A través de sus escritos, con esa teología que va descifrando y que va entendiendo cómo Dios actúa dentro de nuestra historia. Nosotros hablábamos ya del capítulo 2, el nacimiento de Jesús, pero ahora pasamos a otro elemento importante que es el hecho de ir junto a los pastores. Estos pastores decíamos que son los más alejados, son hasta no considerados dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque ellos están totalmente fuera de ese trajín y de ese mundo diario en que vivía la ciudad, en que vivía el pueblo. Y por lo tanto, los ángeles van junto a los sencillos, aquellos que puedan entender, que puedan comprender la esperanza que se está abriendo para el pueblo de Israel. En esa región acompañaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor,
Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todo lo que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Qué lindo, queridos hermanos. Aquí entonces estamos viendo ya esta visita a los pastores y que comienza a decirnos que desde la sencillez es que comienza el trabajo de la evangelización. Es decir, de Dios mismo que comienza a manifestarse a los sencillos, a los abiertos de corazón. Recordemos que en hebreo también están las expresiones típicas, ¿verdad?, para explicar los pobres del Señor, los anawin. Aná significa pobre en hebreo, anawin en plural, los pobres, ¿verdad?, los pobres del Señor, los que tienen un corazón, una mente abierta a la gracia de Dios. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, cuando somos orgullosos, evidentemente que nosotros estamos muy metidos dentro de nuestra problemática, estamos muy metidos dentro de lo nuestro. No nos damos cuenta, o mejor dicho, no es que no nos damos cuenta, sino que directamente no nos interesa gran cosa, ¿verdad?, lo que los otros nos pueden decir. Porque ¿verdad? Y entonces esa es una sordera espiritual. Es el no entender la acción de Dios. Sin embargo, lo que acabamos de leer nosotros con esta manifestación de los pastores, o mejor dicho, de los ángeles, ¿verdad?, a los pastores, nos hace entender que esa presencia de Dios se dirige principalmente y llega al corazón de los sencillos, llega al corazón de los pobres, llega al corazón de aquellos que lo buscan con sinceridad de corazón. No teman, les anunciamos un gran gozo, un gozo dirigido a todo el pueblo. Hoy mismo les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Aquí entonces se centra el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Les evangelizamos. En el versículo 10 encontramos el caracú, entonces les evangelizamos, les anunciamos, le traemos la buena noticia. Vea la querigma. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar a conocer. Aquí entonces vienen y traen esa buena noticia. Su verdad no es la noticia o el recuerdo del nacimiento de un César o señor de los imperios de la tierra. Los nacimientos de este mundo pasan, su valor y su alegría se diluyen y se olvidan pronto. Sin embargo, el hoy de la venida de Jesús perdura siempre. Es un hoy que nos conduce a aquel Señor y Salvador que nos ayuda y vive sin cesar para nosotros. Qué lindo que es esto, ¿verdad, queridos hermanos, queridos amigos? Cómo Lucas nos va presentando. Es una presencia. Por una parte estábamos diciendo nosotros la realización, ¿verdad?, en todos los cánticos, ¿verdad? Pero ahora con esta realización nos hace presente también el hecho de que es un mundo que pasa, es un mundo que va trayendo sus novedades, pero dentro de esta novedad está
la gran novedad de quien hace la síntesis y ese encuentro, el encuentro de Dios con el hombre, y es nada más y nada menos con este nacimiento, que es el nacimiento de Jesús, hoy, ¿verdad? De la venida de Jesús, que perdura para siempre. Aquí está la gran novedad. Es Dios mismo que se encarna. Estamos hablando de la encarnación de Dios en medio de su pueblo. Las palabras del ángel se dirigen a los hombres de todas las edades. Otro detalle importante, a los hombres de todas las edades. Son anuncio de evangelio, salvación que nunca pasa. En ella se compendia y se resume el mensaje de San Lucas. La salvación de Jesús no se reduce ya al momento de la cruz y de la Pascua, como en Pablo. La venida de Jesús, la encarnación del gran misterio de Dios en nuestra tierra, es fuerza y realidad que salva. Qué linda esta reflexión entonces que nos está haciendo aquí, ¿verdad? San Lucas. Entonces, las palabras del ángel de por sí se están dirigiendo a los hombres de todas las edades, es decir, no hace excepción de personas, a todas. Esto está recordando un poco, ¿verdad?, la teología paulina, la teología de San Pablo. No viene simplemente para los judíos que tienen que reconocer al Mesías, sino que se está refiriendo a todos los hombres, a toda la humanidad, la salvación para los hombres. Por otra parte, son anuncio de evangelio, salvación que nunca pasa. En cuanto que se dirige a todos los hombres, es un evangelio que perdura, que se mantiene. Es decir, en la medida en que van pasando los hombres, van pasando las generaciones, el evangelio sigue vivo. Y ese evangelio se sigue anunciando para todos. En ella se compendia y se reúne el evangelio de San Lucas. En esto se resume el evangelio de San Lucas. Y porque nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que Lucas, como vivió con San Pablo, es heredero de San Pablo, por lo tanto la universalidad es esencial y fundamental en su evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles,
La misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos con esta teología tan interesante que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos, queremos seguir un poquitito más profundizando, ¿verdad?, de este cántico de Simeón. Decíamos que Simeón representa a Israel. Israel que está diciendo aquí, deja a tu siervo que se vaya en paz. Significa que el Antiguo Testamento, por eso decimos Antiguo Testamento. Recordemos que esto está escribiendo el autor sagrado del Nuevo Testamento, que es un cristiano. Por eso estamos mirando desde el cristianismo, estamos mirando el Antiguo Testamento. Y de cierta manera estamos diciendo que el Antiguo Testamento ya cumplió con toda su función. O ya popama la ya pomivana, ¿verdad? Y entonces ahora deja a tu siervo irse en paz, porque dice, mis ojos ahora han visto a tu salvación. Jesús entonces, de cierta manera, de cierto modo, es el que cumple, en quien se realizan las promesas de Israel. Las palabras del anciano pueden parecer, decíamos, sentimentalmente así, muy preciosas, y lo son realmente, pero en su interior contienen esa lucha, expresan parto en el dolor, dificultad y muerte, porque miren que para ellos no era fácil, era para los judíos en ese momento aceptar. Es como decir, y bueno, ella pota más o menos, ella ya pota porque vean ya, hoy coma pella lleva. Es dolor, es lucha. Pero lo ponen aquí en este poema tan interesante. Simeón, el que estuvo esperando, el que estuvo alrededor del templo, el que se concentraba en el sacrificio del templo. Es Simeón que está esperando ahí alrededor del templo. Vivía entonces, así luego te dice, ¿verdad?, en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. O sea, te está presentando el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento es una cosa negativa, fea, al contrario. Si es la realización, justamente quiere decir que se realiza lo que Dios estaba prometido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque es un plan de Dios, es historia de salvación, dentro de la misma historia del contexto histórico que está viviendo Israel. Esperaba el consuelo de Israel. Esperaba. Israel el que está esperando el consuelo que Dios le estaba prometiendo. Ahora que hay coñan de yar, oye ya pota la ande ereba y cuea lleva. Ahora que hay colonia cumplita ñan de yara, ave oreno y meroína. Jano y cuase, ahora que voy coto vea. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, te va narrando y te va contando cuál es la expectativa, cuál es la esperanza del pueblo de Israel. Ahí la pecha pechante.
sino que hay una expectativa, hay un deseo, hay un querer. Se dan cuenta que el cristianismo de por sí, porque lo que están escribiendo el Nuevo Testamento no es que se oponen al judaísmo o no es que se oponen al Antiguo Testamento, no, al contrario. Lo que ellos están diciendo es eso que está allí escrito, aquí ya se ha realizado. Le están dando plenitud a lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. No es que se oponen, esto está mal, no. Pero pe o impona haisha ko anga o mahema pe hun aitebe. Es decir, llega a su realización plena, a su realización máxima en Jesucristo, en el cristianismo. Entonces no sé si llegamos a comprender. La figura de Simeón entonces es una teología magnífica, lo que pasa aquí, lo que estamos encontrando. Por fin de Yara na ave. Pero quiere decir también que en este capítulo 2, ¿verdad? Versículo 25, con este canto de Simeón, estamos diciendo que Israel acepta. Es una forma de presentarle al judaísmo. Y le está diciendo, bueno, mira que Simeón es el que canta y Simeón es el que está diciendo. ¿Y quién es ese Simeón? Y Simeón es el mismo pueblo elegido. El que acepta, el que entra en esto es el verdadero pueblo de Israel. El que entra en esto, el que acepta la persona de Jesucristo, en quien Dios se ha revelado y se revela y cumple todas sus promesas, es entonces el que se pone en el camino verdadero del seguimiento y del entendimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, ¿viste? El templo, imagen del Antiguo Testamento. El templo, imagen de Israel, en torno, ¿verdad?, al sacrificio, en torno al templo, al encuentro con el Señor. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, es decir, hay una relación directa. No es que estamos rechazando, al contrario, no se rechaza el templo, no se rechaza el contenido, porque ese es el camino como Dios está revelando. Y entonces ellos le llevan al niño y Simeón ahora toma en sus brazos y alaba a Dios. Y ahí entonces dice, y este sí que es, vamos a decirle, es un golpe bien duro. Por eso decíamos que son expresiones, a pesar de que nos parece que son lindos momentos o lindas frases, lindas expresiones, para decirnos que son hasta casi medio poéticas, sentimentalmente preciosas, y lo son verdaderamente. Pero aquí detrás de esto hay una lucha, hay expresión de dolor, hay expresión de dificultad, porque ahora tenemos que ponernos y tenemos que aceptar que en la persona de Jesús, es decir, en el cristianismo, es donde Dios se está revelando en este momento. Y así expresan estas palabras de Simeón como un dolor en el parto, dificultad y muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días,
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en Nuevo Testamento y aquí nosotros estamos hablando de la teología de San Lucas. Y decíamos que la salvación que nos ofrece Jesús es la expresión de una venida de Dios. Es la venida de Dios. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y tenemos que concentrarnos en lo que estamos diciendo. Esta expresión es bastante exigente para nosotros porque es Dios quien viene en medio de nosotros. De un actuar del Espíritu Divino. Es el Espíritu de Dios el que viene y que engendra y actúa en nosotros. Por eso, el niño es Kyrios, el niño es Señor. Y lo es desde el principio. Es el Soter, ahí está, Soter quiere decir Salvador, ¿verdad? Es el Soter, aquel que salva desde el mismo origen de su vida. El Soter, desde el mismo origen de su vida. Viene de Dios y es Dios quien salva. Volvemos a repetir esto porque me parece que es lo esencial. Porque aquí está el caracú, el meollo. Que es la salvación, ¿verdad? El soter, como decíamos. La salvación que nos ofrece Jesús es la expresión de una venida de Dios. Es la venida de Dios. Esa es la salvación. Dios que viene. Dios, el reino de Dios. Esa es la predicación de Jesús, siempre. Y por lo tanto, haciendo esta predicación de Jesús, es el Dios que viene, no podemos ser nosotros arbitrarios. Es un actuar del Espíritu Divino. Por eso el niño es Señor, el niño es Kyrios, el niño es Dios. Y lo es desde el principio, es decir, desde el principio de Soter. Él viene con esa finalidad. O sea, ¿por qué viene Dios a la historia del hombre? Y justamente porque viene para ser Soter, es decir, viene para liberarnos. ¿Se acuerdan de esa frase en otro momento? Porque es importante la ¿Se acuerdan cuando los padres de la iglesia hacen una síntesis sobre este elemento de salvación? Comienzan justamente aquí desde este punto del nacimiento. Y ellos ya presentan y dicen, Jesús nace para morir, ¿viste? Del nacimiento ya a la muerte. Nace
para morir. Es decir, es el soter. ¿Para qué la muerte de Jesús? Y la muerte de Jesús es para la salvación. ¿Para qué el nacimiento de Jesús? Para morir. ¿Y qué quiere decir morir? Salvación, resurrección. Y entonces está en función, el nacimiento, la encarnación de Dios está en función de la salvación y de la redención. Los padres de la iglesia magníficamente, ¿verdad? O sea, piensan, reflexionan. Este niño, Jesús, que nace para morir, muere también con una finalidad específica, ¿verdad? De una entrega total. Muere para resucitar y resucita para subir al cielo. Ahí entonces ya va agregando otros elementos, ¿verdad? A su tiempo nosotros hemos explicado mucho. El hecho de ascender al cielo significa ahora, después de la resurrección, queda en manos de la comunidad, de la iglesia. Es la iglesia la que ahora lleva adelante el plan de salvación. Por eso los padres de la iglesia siempre decían el alter Christi. Nosotros somos alter Christi, nosotros tenemos que hacer o hacemos lo que nos corresponde a nosotros, el alter Christi. Y después de que hablamos del alter Christi, los otros Cristos, nosotros apuntamos directamente entonces la venida del Espíritu Santo. Porque la venida del Espíritu Santo viene de nuevo ahora sobre esta comunidad nueva, renovada del Espíritu Santo, a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y en el alter Christi, que somos nosotros, es que actúa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Para qué cosa? Y justamente para engendrar esa nueva iglesia, esa nueva comunidad, esa nueva humanidad. Llegamos entonces, nace, muere, resucita, asciende, envía al Espíritu Santo para que la comunidad entonces se renueve, la humanidad sea diferente. Bueno, y eso es lo que nos está diciendo aquí. Todo entonces, lo que luego se desvela en la enseñanza de Jesús, lo que se expresa en su ascensión y en la venida del Espíritu, se encuentra aquí siempre latente. De una forma germinal y verdadera. De una forma germinal y verdadera. Es decir, aquí está la base, aquí está la semillita. Desde aquí va a comenzar todo. Desde aquí va a germinar y se va a ir renovando, ¿verdad? Eso es lo que nos presenta y nos está diciendo. De algún modo, se puede sostener que en la venida de Jesús se ha resumido para Lucas toda la revelación de Dios, toda la salvación del hombre. Vuelvo a repetir, porque esto es crucial y esto es fundamental. De algún modo se puede sostener que en la venida de Jesús, la encarnación, a través de María, que representa a la humanidad, porque Dios se encarna en la humanidad, o entra a la humanidad gracias al seno virginal de María, ¿verdad? Entonces, de algún modo podemos sostener que esa venida de Jesús se resume en esta encarnación. Entra en el seno virginal. Y es aquí entonces donde se está realizando la salvación que nos ofrece Jesús. Es la expresión de la venida de Dios mismo y de un actuar del Espíritu Divino. Qué lindo, queridos amigos, si nosotros llegamos a comprender todo esto. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir profundizando, vamos a seguir mirando de varios puntos de vista para que se nos quede nos quedemos con lo esencial y lo fundamental. Porque aquí nosotros vamos comprendiendo lo que significa para nosotros entonces el modo, la metodología como Dios ha actuado para salvarnos. Y es eso lo que Lucas nos está mostrando. Desde ese cántico de Simeón que estamos haciendo nosotros, podemos entender que entre líneas había sido esta toda una teología de la encarnación y toda una teología de la realización de la salvación de la humanidad. Nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, les regale aquello que estemos necesitando cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana
y que podamos comprometernos siempre con esta encarnación de Dios en nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.